Hola mis apreciados oyentes, ¿cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Dios y Padre Jesucristo, dador de la vida, que nos da chance, oportunidad. Doy gracias a mi Padre Celestial por darme un año más de vida. Bendito sea mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a cada uno de ustedes, donde quiera sintonicen, escuchen o vean estas lecturas, que el Señor Todopoderoso, de todo amor y misericordia, pueda llegar hasta sus vidas, derramando y dejando bendición tras bendición en sus vidas y en sus familias. Es mi más profundo deseo y oración en esta mañana, 3 de abril. Leamos entonces en las Sagradas Escrituras, allí en el libro de Mateo, capítulo 21. Leamos, por favor, el versículo 19, el 20 y el 21. Reza las Sagradas Escrituras. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante, la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos se decían asombrados: ¿cómo es que se secó la higuera? Ahora, por favor, vayamos al libro de Segunda de Timoteo, la segunda carta allí de el apóstol Pablo, escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 5. Reza las Sagradas Escrituras: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. Las higueras. Yo no sé, yo tuve la oportunidad de tener una vecina que hacía unos higos tronados bien riquísimos. Y por ahí también otro tipo de frutas, me encanta. Y sus hijas también aprendieron ese arte, me encantaban mucho los higos. Y ahora pues tengo el privilegio de tener una tienda aquí cerquita. No tengo una higuera en mi yarda, ¿no? Porque sucede que también las higueras, bueno, aunque se pueden adaptar, hay personas que las tienen hasta en una macetera, pero son de zonas tropicales y subtropicales allá en el Mediterráneo, ¿verdad? A países, por ejemplo, como España, Italia, Francia, algunas áreas de Estados Unidos, Brasil inclusive, son de los mayores exportadores de higos. Así que la higuera, originalmente de Asia, y se extiende de Turquía asiática hasta el norte de la India. Su género, Ficus angiosperma. Hay, dicen, de 750 a 800 especies. Ficus carica. Dijimos entonces que es de regiones tropicales, quiere decir que se adapta muy bien a donde hay mucha calor, escasez de agua inclusive. La higuera, en su polinización, es algo bien curioso. Tan es así que originalmente, dentro de lo que es la naturaleza, no en este momento donde la tecnología y la genética hacen malabares, ¿verdad? Y hacen cosas extraordinarias para hacer producir a las plantas de manera más periódica y frutos de un tamaño muy considerable. Pero originalmente la manera natural de cómo se poliniza la higuera depende de unas avispitas, la avispa de la higuera, que entran por un orificio que tiene el higo para fecundar la inflorescencia. Entonces, sí, podemos notar esto interesante, que los higos, las flores, están adentro del higo, no están afuera. O sea, tú no puedes ver flores así en el árbol de la higuera. Están adentro del higo. Se llama inflorescencia. Así que estas
avispitas. Hay un orificio ahí chiquito. Entran, ¿verdad? Y cuando es macho, ahí se queda hasta morir. Cuando es hembra, estas salen, ¿verdad? Y van a fecundar también otros higos por ahí. Es decir, que ahí se hace la polinización con estas avispitas que son especiales. Así, el macho, por ejemplo, ¿verdad? Cuando entra, ya nunca jamás vuelve a salir. Es más, cuando ya se ha fecundado a la hembra, estos machos hacen un túnel, ¿verdad? Y en el trabajo de hacer el túnel, pierden sus alas, sus antenas y ahí mueren, ¿verdad? Entonces, te preguntarás quizás, bueno, y entonces cuando nos comemos los higos, nos comemos ese montón de gusanitos por ahí, de avispas. Ya vamos a llegar a eso. Mm, Algunos dicen, bueno, yo soy vegetariano, vegano, y entonces, ¿cómo es que me estoy comiendo los higos? Están llenos de larvas, porque ahí ponen los huevos las hembras, ¿verdad? Las avispitas, cuando entran a los higos, ponen el montón de huevos ahí, en las flores que hay flores hembras y flores machos. Así que ahí ponen los huevitos y de ahí salen otra vez, ¿verdad? Las avispitas esas a empezar otra vez el ciclo y terminarlo a otros higos, ¿verdad? Interesante es la fecundación, claro. Ahora con la tecnología ya se hace uso de otras cosas. Tienen una estructura reproductiva floral muy particular, relacionada con una avispita especial de las que les decía, y que dependen para su producción y para que se fertilicen de esas avispitas. La avispa hembra transporta el polen desde el higo, el cicono donde nació, hasta el que elige donde va a entrar. Interesante, ¿verdad? Ahí podemos ver también, como dije, que desde personas que tienen una higuera pequeña allí en una maceta y que también les da higos, hasta higueras inimaginables en su tamaño, en las Sagradas Escrituras. Ahí nosotros encontramos, ¿verdad? Cuando Jesús entra ahí a Jericó, y Jericó, una de sus características también era que tenía muchas higueras. Y cuando llama, ¿cómo se llama? A Zaqueo, baja de ahí, que hoy voy a entrar a tu casa. Él estaba en una higuera, en un sicómoro, otro tipo, otra especie de higos, de higueras. Vemos ahí también al profeta Amós, que era un boyero, y esto significa recolector de higos. Así que las higueras las vamos viendo cómo viene hablándose de ellas en las Sagradas Escrituras. Y aquí, por ejemplo, como decía, desde las más chiquitas en una maceta, encontramos una higuera que ha sido declarada hasta Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la Anuradhapura, allá en este país de Sri Lanka. Dicen que fue traída hace 2300 años. El esqueje fue traído, ¿verdad? Y se sembró, se puso ahí, ¿verdad? La proporción gigantesca que tiene se expande en todas direcciones. De norte a sur, 119 metros. Y de este a oeste, 84 metros. Grandísimo. También aquí en Brasil sé que hay un parque en donde hay una higuera inmensa. Hasta les ponen ahí, ¿verdad? Unos ayudas de madera para que pueda sostener las ramas. Interesante esto de la higuera. Algunos dicen que las higueras crecen de 7 a 8 metros, o sea, la altura no es muy grande, pero de manera horizontal sí se expande. Ahora nosotros vemos ahí en la lectura que tuvimos de las Sagradas Escrituras, de cómo Jesús tiene hambre y se aboca pues a un árbol donde se supone naturalmente que tiene fruto. Y entonces la sorpresa es de que no hay fruto en el mentado árbol. ¿Qué hacer entonces? En ese caso, cuando tú tienes hambre y te abocas a un lugar, a una persona, a un árbol donde sabes que hay fruta y no lo hay. Bueno, Jesús le dice, pues, sécate. Esto es bien,
para pensar nosotros, ¿verdad? Este árbol, en realidad, el tratamiento de la higuera estéril de parte del Salvador del mundo, muestra cómo serán tratados todos los que a veces pretendemos tener virtudes. Este árbol representa en aquel momento a los judíos, quienes rehusaron responder al amor de Dios, a pesar de todos los privilegios y oportunidades conferidos. Solo produjeron zarza y espinos, ningún fruto para la gloria de Dios. Y tú y yo, amados en la fe, estoy hablando ahorita con las disculpas de mis apreciados oyentes, para aquellos que decimos ser seguidores de Cristo y seguidoras de Cristo. Es terrible cuando, llamándonos nosotros seguidores de Cristo Jesús, no damos los frutos que corresponden, ¿verdad? Y esta predicación, esta lectura, amados, es para mí primero. No es para ti, amado y amada en la fe en primer lugar, no, para mí primero. Porque tengo que leerme esto que leo a ustedes para mí misma. Terrible en realidad. También es una lección para cada uno de nosotros, los que decimos estar en la fe, los que profesamos seguir a Cristo, hoy y en todas las edades. Extendiéndose a través del tiempo, habla en un lenguaje inequívoco. A todos, a todas, los formalistas y proclamadores de piedad, que muchas veces nos presentamos ante otras personas, ante el mundo, con una elevada profesión, pero que quizá estamos totalmente desprovistos de la única piedad vital que allá arriba, que allá en el cielo, se reconoce. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos de la misma manera? ¿O vamos a permitir que el Espíritu Santo haga la obra que debe de hacer en mi vida? A pesar de todos los privilegios y oportunidades que se le confirió a la nación judía, todavía no aparecían los frutos. ¿Cuántos privilegios se nos han dado a nosotros? ¿Cuántas oportunidades? Y muchas personas mueven la cabeza al vernos. Ve, y esa que es cristiana dice, y miren cómo es de egoísta, cómo es de iracunda, cómo es de maldiciente, cómo es de egoísta, egocéntrico, mentirosa, mentiroso, calumniador, asesino, asesina. Pues, como digo, allá el pueblo judío también, los frutos que presentaba era zarza y espina, pero no higos. Pero la pregunta es para nosotros hoy en día, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos que estoy dando yo? Yo, Verónica, que digo que sigo a Jesucristo. Es para ponernos a pensar, amados y amadas en la fe. Como la higuera estéril, muchos queremos a veces amarrarnos. Yo no sé si tú has jugado alguna vez cuando estabas pequeño. Yo sí jugaba de esto. Me gustaban mucho una frutita, los mamones, ¿verdad? Y mi mamá tenía unos crotus ahí y yo jugaba. Y algunas veces mis hermanas mayores, por agraciarse y congraciarse conmigo, que era la menor, yo buscaba en esos crotus, en esos arbolitos, y allí encontraba unos mamones. Pero era que mis hermanas mayores, por darme una alegría, habían amarrado, ¿verdad?, en las ramitas de los crotus, unos mamones, y yo, qué contenta, los cortaba, ¿verdad? Pero no se puede, ¿verdad? No podemos colgar de nuestra vida frutos que no vienen del Espíritu Santo, no vienen de lo que realmente somos. Este árbol enfermo
era una parábola para la casa de Israel. Una lección sumamente impresionante también. Es una lección para cada uno de nosotros. Estéril. Estéril es porque no hay fruto, ¿verdad? Porque no puede dar fruto. Muchos nos pavoneamos a veces, ¿eh? Todos unos pavorreales. Nos pavoneamos de nuestras ramas cubiertas de follaje ante el Altísimo. Pero ante otras personas posiblemente podamos pavonearnos y llamar la atención. Y precisamente cuando somos simplemente follaje, apariencia, podrá ser que nos consigamos persuadir a alguien, pero va a ser atraído hacia nosotros, no hacia Cristo. En cambio, cuando el fruto es proveniente de mi carácter, del resultado de mi comunión con Jesucristo día a día, entonces, como resultado de la obra del Espíritu Santo en mi vida, entonces esos frutos que como hijos e hijas de Dios damos, esos pueden atraer a otros hacia Cristo, hacia donde deben de ser atraídos. A veces nos pavoneamos y proclamamos que somos su pueblo, los que hacemos su voluntad, los guardadores de los mandatos del Señor, de los preceptos, mientras que el Dios, que conoce a profundidad mi corazón, el tuyo, nos encuentra privados totalmente de fruto. Quiero decirte, apreciada oyente, jovencito, niños, nuestro Salvador nunca te dará la espalda si tú penitentemente y sinceramente te acercas a Él, sin importar cuán grande sea tu culpa, tu pecado. Pero Él detesta toda hipocresía y ostentación vana. A veces nosotros, más que fe, es simplemente ostentación. Suponemos a veces que Dios nos ayuda en realidad, ¿verdad? Para acercarnos más a Jesucristo, para revisarnos más en nuestro interior, si estamos caminando con Cristo Jesús, o si ya lo dejamos por ahí, o ni nos hemos dado cuenta a veces. Que Dios nos ayude. Aprendemos del registro sagrado que este árbol, del cual no colgaba ni siquiera un racimo de frutas que lo redimiera, estaba revestido de verde follaje. Notemos las palabras que dijo el apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La ruina de este árbol, de esta higuera, sin frutos, tiene una aplicación también para los que profesamos, los que manifestamos las tendencias naturales del corazón, que no ha sido renovado, y contradecimos la fe que decimos tener por la forma como vivimos de nuestra vida diaria. No representamos ante el mundo el carácter de Cristo Jesús por una sencilla razón, porque no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Eso es todo. Podemos decir, he aceptado a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, pero no lo hemos hecho el Señor de nuestra vida. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador es lindo y hermoso, y es el paso que Dios nos invita a dar a toda la humanidad, pero lo debemos de hacer el Señor de nuestra vida. Y cuando lo convertimos en el Señor de nuestra vida, yo voy a estar deseosa de hacer su voluntad, de seguir sus mandatos, no los mandamientos de seres humanos, sino los mandamientos de Dios, su santa voluntad. Voy a estar contenta, alegre, de someterme a Él, de rendirme a Él, de seguirlo por donde quiera que va, no por donde me dice mi pastor,
por donde me dice el obispo, por donde me dice el sacerdote, llámesele como se le llame a tu dirigente espiritual. No, a la ley y al testimonio, ¿verdad? Lo que dice la santa palabra de Dios. Tenemos que tomar con seriedad esto, ¿verdad? De la salvación, con temor y temblor, como dice las Sagradas Escrituras. Rehusar responder al amor de Dios es gravísimo. Porque yo decido seguir a mi Señor, porque yo lo amo. Una obediencia basada en el amor es lo que Cristo espera de los que decimos ser sus seguidores. A pesar, entonces, de todas las situaciones que hay alrededor de nuestra vida, nosotros tenemos que ver qué es lo que dice las Sagradas Escrituras. Los que profesamos fe, pero no tenemos fruto, nuestro destino es ciertamente triste. Porque el que peca abiertamente se encuentra, respecto a aquellos que decimos ser seguidores de Cristo y no damos el fruto del Espíritu, se encuentra en mayor ventaja, en mejor posición, más favorable delante de Dios. Porque Dios sabe quiénes son y aparece con ellos. Pero yo, que actúo de manera hipócrita, de manera fingida, wow, ¿qué se puede hacer? La desgracia de la maldición de Dios cae sobre estas personas que a veces decimos que somos y no somos nada, ¿verdad? Que Dios nos ayude, amados y amadas en la fe. Aquellos que escondemos la deformidad de nuestra vida bajo una profesión de piedad aparente. Es triste, porque al igual que el hermano del hijo pródigo, que estaba en la casa de su padre, pero estaba totalmente perdido, nos encontramos en esa situación. Juan el Bautista, profeta, reprobador, atrevido e impávido del pecado. Fíjate bien, del pecado, no del pecador. Quien fue enviado exclusivamente ahí para una tarea especial, a preparar el camino para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Se dirigía a la multitud, a los que le escuchaban, que se reunían. Todo árbol, decía, allí en Mateo 7:19, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Triste situación. No quiero verme yo en una situación así. Que Dios me ayude en realidad. Que desmorone mi vida. Que raspe todo lo que tiene que raspar. Pero que lleguemos a Él. Que podamos alcanzarlo. Que podamos estar con Él por una eternidad. Es mi deseo y oración, amados y amadas en la fe, que peleemos la batalla de la fe con sinceridad, de verdad. Sinceridad. Al mirarnos nosotros, ¿cómo podemos llevar frutos? Y no frutos nada más, sino buenos frutos. San Juan 15:4 nos presenta a nosotros la clave. Separados de mí, dijo él, nada podéis hacer. Permanecer en él es la clave para llevar frutos y frutos buenos. El apóstol Pablo, por su parte, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 9, describe el fruto que todos los cristianos y cristianas debemos de llevar. En toda bondad, dice él, en toda justicia y verdad. Y allí también en Gálatas 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es decir, dominio propio. Por eso es que no podemos nosotros, ¿verdad? Bueno, podemos, pero no deberíamos, como seguidores del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decir, yo nací así, así soy, y esto lo heredé de mis padres. No podemos. Debemos de tapar nuestra boca ante frases de este tipo, porque el Espíritu Santo quiere hacer la obra en nuestra vida.
Y de hecho, mira, allí ya el higo tiene una manera en donde la avispita puede entrar y hacer la obra que tiene que hacer para que dé fruto y más fruto y fruto en abundancia y fruto bueno. Nosotros también. Dios nos ha dotado a los seres humanos de las avenidas del alma, los 5 sentidos. A través de ellos, el Espíritu Santo te habla, así como el diablo se puede meter en tu vida a través de los 5 sentidos, también el Espíritu Santo, si tú le permites, eres permeable, flexible a la voz del Espíritu Santo, también puede entrar y hacer la obra que necesita hacer en tu vida y en la mía también. Se lo vamos a permitir. Abramos nuestro corazón a Jesucristo para que aquel que inició la obra la pueda terminar a cabalidad. Y vengan esos frutos, ¿verdad? Y esos frutos buenos. Al mirarnos nosotros en el espejo divino es Jesús, su carácter, ¿verdad? Su ley de amor. Nos vemos excesivamente pecaminosos, ¿verdad? Y pecaminosas. Vemos nuestra condición fatal, perdida, como transgresores que somos de la santa ley de Dios. Pero por el arrepentimiento, la fe, tú y yo somos justificadas delante de Dios Padre. Y por la gracia bendita y divina, capacitadas para prestar obediencia a su voluntad, a sus mandatos. Hay que buscar, ¿verdad? La santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Estamos solos en esto? No, todo el cielo está interesado. Contemplemos a Jesús y a este crucificado. Mantengámonos en íntima comunión con el Eterno. No hay poder en nosotros mismos para limpiar el templo del alma de tanta contaminación. Pero cuando nos arrepentimos de nuestra maldad que hemos hecho contra Dios y buscamos el perdón en virtud de los méritos de su Hijo Jesucristo, Él imparte esa fe que obra por amor y purifica el corazón. Es mi deseo y oración, amados y amadas en la fe, que peleemos esta batalla con veracidad, con sinceridad. Que Dios nos ayude. Y a ti, apreciado oyente, niño, jovencito, anciana, que todavía no has dado tu corazón a Jesucristo, permite al Espíritu Santo entrar en tu vida. Permite que Jesús habite contigo, porque separados de Él nada podemos hacer. Tú tienes la decisión. La vida, desde que nos levantamos, es de decidir, es de escoger. Escoge a Jesucristo. Es mi invitación. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, nos encontraremos aquí próximamente. Amén.